la invitación a acompañarnos hoy. Quiero darle la palabra al doctor Darío Bassani Montoya. Vamos a tener primero 20 minutos cada uno de ellos y luego iniciaremos la discusión a la cual ustedes están más que invitados a sumarse. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer término, déjenme comenzar por agradecerle al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Universidad del Rosario por esta gentil invitación. Me parece de toda la importancia y pertinencia el hecho de que se congregue a las fuerzas militares y en general a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer un poquito más sobre algunos puntos que han sido objeto de debate en torno al proceso de paz y concretamente frente a un tema que quizás en los últimos 6 meses, el último año, ha sido uno de los que mayor debate ha generado en torno a las consecuencias que se derivarían después de aprobados unos acuerdos en La Habana y cómo incorporar esos acuerdos al ordenamiento interno y darles alguna fuerza vinculante. Eso que los organizadores han resuelto titular mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz. Yo voy a hacer un esfuerzo, un poco contrariando la sugerencia del señor moderador, y voy a tratar de quitarme hoy la corbata y el saco de abogado, y tratar de extractar algunos argumentos, no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde la perspectiva realidad. Es decir, voy a tratar de pararme en el papel de ciudadano del común, claro está, aprovechando algunos conocimientos en materia jurídica para poder examinar cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando y a la que nos vamos a enfrentar el día de mañana cuando estén aprobados los acuerdos. Por eso, de entrada, yo quiero sentar una premisa, y es que este es un tema tan complejo y es un tema tan difícil de abordar que ni siquiera en la opinión pública todavía hay claridad en torno al concepto. Me refiero a qué se entiende concretamente por refrendación de los acuerdos. Yo he logrado identificar, después de repasar un poco los contenidos de los foros que se han llevado a cabo, han sido ya varios en los últimos 6 meses en los que se ha discutido este tema a nivel nacional, y me he encontrado 2 acepciones distintas del concepto refrendación. Hay quienes entienden, como pareció entenderlo el señor presidente de la República en su momento, que la refrendación de los acuerdos persigue dotar de legitimidad a través de un aval popular la totalidad de los acuerdos integrantes del Pacto de La Habana. En ese sentido, no se mira el objeto, no se mira si cada uno de los acuerdos, cada uno de los contenidos requieren una reforma constitucional o requieren de una reforma legal, si es una ley ordinaria o una ley estatutaria, o si sencillamente no requieren legislación, sino se trata de un asunto de puesta en ejecución de unas políticas públicas en manos del Ejecutivo y de los poderes ordinarios, sino que a lo que apunta la refrendación es a entender que quienes están sentados allá en La Habana están obrando no en nombre del presidente de la República, sino en nombre directo de la sociedad colombiana. Solo que aquí el mecanismo de delegación operaría a la inversa. Una vez obtenidos los acuerdos, la sociedad le da el aval a esos acuerdos. Por supuesto, como en todo, hay una segunda acepción del concepto refrendación, y es la acepción que ha ocupado el centro de los foros últimamente. Según esa segunda acepción por refrendación, se entiende la utilización de mecanismos de participación democrática, institucionales o no institucionales, dirigidos a poner en ejecución los acuerdos de La Habana. Eso significaría que allí lo que interesa sí es el objeto, a diferencia de la primera acepción. Allí lo que interesa es qué se acordó y qué vamos a hacer para darle fuerza vinculante a lo que se acordó. Entonces, hecha esa claridad, yo he tratado de extractar los que a mi juicio son los elementos que se deben tener en cuenta para escoger
cuáles son los mecanismos de refrendación de los acuerdos. Y he elaborado una especie de catálogo de elementos o principios que, en mi criterio, se deberían tener en cuenta a la hora de escoger esos mecanismos de refrendación. El primero de ellos es el elemento de la duración. Yo creo que en esto estamos bastante desinformados en Colombia. Yo soy amigo de mirar los referentes internacionales, por supuesto, y soy amigo también de mirar el espejo histórico de lo que han sido otros procesos de paz, no solo en el mundo, sino especialmente en nuestro continente. Claro está, hay que tener en cuenta que ningún proceso de paz es igual a otro, porque ningún conflicto interno en un país es igual a otro. Y por supuesto esas particularidades van a generar diferencias que impiden copiar o calcar esos modelos, pero sí son un referente importante. Y en esto de la duración, miren ustedes que yo he tomado simplemente dos ejemplos, el de El Salvador y Guatemala, para que ustedes calculen las dimensiones y para que vean un caso en el cual se utilizaron mecanismos de refrendación y otro en el que no. O que finalmente, como lo aclararé ahora más adelante, resultaron frustrados esos mecanismos de refrendación y fue la realidad política la que terminó introduciendo y dándole fuerza vinculante a esos acuerdos, más que los mecanismos institucionales que se utilizaron para su aprobación, como fue el caso de Guatemala. Miren, en el caso de El Salvador fueron 23 años de negociaciones más 3 años de la etapa exploratoria, es decir, un total de 26 años para ponerle fin a un conflicto de 12 años. Es decir, un conflicto que duró menos de la mitad de lo que tardaron en resolverlo. Aún así, hoy en día se afirma que hay acuerdos pendientes de incorporar al ordenamiento interno. Es decir, que no la totalidad de los acuerdos están cumplidos. Y tengan en cuenta dos elementos adicionales. Desde el año 97, ese fue un proceso que se inició a instancias de la ONU en Ginebra, y desde el año 97 el secretario general de la ONU en ese entonces dio por cumplida la mayoría de los acuerdos, en el sentido de que se podía considerar un nivel aceptable de cumplimiento por parte del gobierno, pero que quedaban pendientes una serie de acuerdos que tardaron mucho más tiempo en tener el aval de las comisiones de verificación para tenerlos por cumplidos. Pero adicionalmente, tengan en cuenta que en este caso del Salvador hay un ingrediente adicional. El gobierno, que después terminó conformándose con el partido que se originó con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que fue con quien se adelantó ese proceso de paz, ha detentado el gobierno por 2 periodos consecutivos, y ni siquiera el gobierno, que son los mismos insurgentes con los cuales se hizo el proceso de paz, ha logrado cumplir la totalidad de los acuerdos. Entonces ya ustedes dimensionarán el problema que se nos viene. Nuestro problema no es de 1 año ni de 2, nuestro problema no es de lo que le queda al presidente Santos para firmar los acuerdos. Nuestro problema es de cuánto nos vamos a gastar para poner en ejecución y dar por verificado el cumplimiento de esos acuerdos. El caso guatemalteco, 21 años de negociaciones, desde 1983, desde que se conformó el grupo de Contadora. Allí participaron México, Colombia, Panamá, Venezuela, y allí surgen las primeras iniciativas para dar comienzo a ese proceso de paz. Ese fue un proceso de paz mucho más lento, que empezó por el abandono del poder por parte de los militares que lo tenían en ese momento, la convocatoria a unas primeras elecciones presidenciales, y luego sí un recorrido largo que, como les decía, tardó 21 años para lograr poner en ejecución esos acuerdos que se habían firmado. Y miren esta particularidad. En el caso de Guatemala, solo se requirió, después de muchísimas discusiones, del aval de un mecanismo de refrendación popular para modificar la Constitución. Es decir, inicialmente ellos habían optado por esa fórmula que se ha expuesto aquí en Colombia.
avalemos la totalidad de los acuerdos a través de instrumentos populares. Pero fue imposible hacerlo, y fue imposible hacerlo porque a medida que se firma el proceso de paz, o al menos ese fue el referente histórico que tenemos en el caso de Guatemala, la ciudadanía va perdiendo interés sobre el resultado. Miren ustedes que el moderador lo decía, hoy en día están bajiticas las estadísticas de lo que sería el grado de aceptación popular al proceso de paz en La Habana. Ustedes imaginan, después de firmados los acuerdos, cuál va a ser ese grado de aceptación pasados 2, 3, 5, 10 años. Absolutamente cero. Es decir, si usted quiere incorporar mecanismos de refrendación popular a esos acuerdos en un futuro, no lo va a obtener porque nunca va a obtener las mayorías institucionales necesarias para efectos de la aprobación de esos acuerdos. Pero no quiero entrar en esos detalles porque sé que es un tema que de manera muy puntual y muy acertada va a tocar el siguiente expositor o panelista. Entonces, el primer elemento, les decía, es la duración. El segundo elemento que se debe tener en cuenta es lo que yo he denominado el modelo de proceso de paz que se adopte, porque dependiendo del modelo de paz que se adopte, pues los mecanismos van a ser distintos. Y allí hay una clasificación más o menos elaborada a partir de las experiencias de procesos de paz en el siglo XX, que clasifica 5 tipos de modelos. El primero es el modelo de reinserción, que es un modelo que regularmente no tiene facilitación externa, es decir, de países amigos, sino que es un modelo que depende simplemente de la facilitación interna, de la creación de mecanismos internos que permitan esa reinserción. Ese modelo es el más elemental, es un modelo en el cual los insurgentes no pretenden cambios fuertes en el ordenamiento económico, en el ordenamiento social o en el ordenamiento jurídico institucional, sino que simplemente acuerdan un proceso de reinserción social, obviamente dotado de todos los mecanismos de justicia transicional. Ese, por supuesto, no es el colombiano. Si uno mira cuáles son las expectativas que han mostrado a lo largo de los años y en los intentos de paz frustrados que ha habido en el pasado con las FARC, esas no son las pretensiones de las FARC. Las pretensiones de las FARC no son simplemente reinsertarse a la sociedad civil, sino que ellos sí pretenden unos cambios en lo económico, en lo social, en lo político y en lo jurídico. Y allí viene entonces el segundo modelo de paz. El segundo modelo de paz, que fue el que se utilizó en Somalia, en Burundi, bueno, el listado de países es infinito. Ese sí es un modelo de paz que persigue un reparto del poder político y económico y pactar cambios institucionales que garanticen ese reparto del poder económico y político. El tercer modelo es el modelo de intercambio. Y en el modelo de intercambio hay varias posibilidades o hay diversas variantes. En el modelo de intercambio hay una primera variante que es la de no agresión por desnuclearización, que es un proceso que solo tiene un referente en el mundo moderno, que es el referente del pacto entre Corea y los Estados Unidos. Por supuesto no es nuestro caso porque se trata de un conflicto interno. El segundo referente o de ese modelo, la segunda variante de ese modelo es el de la paz por democracia. Es el modelo típico de El Salvador y de Guatemala y de varios países latinoamericanos que han tenido antecedentes de procesos de paz, Uruguay, Argentina, etcétera. Y en ese modelo lo que se persigue es reemplazar un modelo autocrático de ejercicio del poder por un modelo democrático. Tampoco es el caso colombiano, aun cuando las FARC han demostrado también en sus pretensiones la necesidad de introducir al régimen institucional colombiano una serie de modificaciones que garanticen una mayor participación en el desarrollo del principio democrático de las minorías y por supuesto de las minorías políticas. Pero no se trata de un reemplazo de un régimen autocrático por un régimen democrático, porque todos sabemos que gracias a Dios Colombia cuenta con un régimen democrático quizás el más antiguo y estable de toda América Latina.
El tercer modelo o variante del modelo de intercambio es el modelo de intercambiar paz por territorios, que tampoco es la pretensión, al menos en este proceso de paz. Quizás en el pasado sí se intentó reclamar cierto grado de autonomía e independencia para algunos territorios, pero no es el caso del modelo actual. Y la cuarta variante es la de paz por desocupación, que tampoco es el caso colombiano. Tiene referentes en el modelo utilizado en la India, en el conflicto con Pakistán, pero que tampoco sería el modelo nuestro. Y finalmente el modelo de autogobierno, que es el modelo que tiene un antecedente próximo en el caso que tantas veces ha sido citado también en este proceso de paz, que es el proceso de Irlanda del Norte. ¿Por qué les cito esa referencia de cómo se podrían clasificar los distintos modelos de paz históricamente? Porque dependiendo del modelo de paz por el cual se adopte, o modelos, porque ya vimos que el caso colombiano mezcla varios de estos modelos, se requieren o no se requieren de mecanismos de referendación en particular. Y eso va a depender de si los cambios que se reclaman en el orden territorial, en el orden político y en el orden económico tienen asiento en la Constitución o en leyes, o si no lo tienen. Por supuesto, uno de los papeles de todas las constituciones contemporáneas es fijar elementos de la institucionalidad económica y política. Y en esa medida, ese tipo de modelos de paz por lo general se enfrentarán a la necesidad de introducir reformas constitucionales y legales. El tercer elemento es la especialidad. El elemento de la especialidad apunta a que cada acuerdo requiere de distintas medidas. No podemos intentar meter en un saco único la totalidad de los acuerdos de La Habana, porque de allí van a salir infinidad de acuerdos y de subacuerdos que dependen de los acuerdos macro. Ni siquiera sabemos el contenido de esos acuerdos. Nosotros conocemos los ejes temáticos de los acuerdos, pero no conocemos los contenidos de los acuerdos. Hasta no conocer con certeza el contenido de los acuerdos, pues no podemos saber si se requiere o no de mecanismos institucionales de reforma y de adopción a la Constitución o a la ley. O si por el contrario la mayoría de ellos van a requerir simplemente de la puesta en ejecución de mecanismos habituales o institucionales con los que se cuenta en el Estado de Derecho. En otras palabras, no se puede escoger la forma sin conocer el fondo. El cuarto elemento que yo he extractado de este conjunto de características que deberían revisarse para establecer cuáles son los criterios que nos permiten identificar los mecanismos de referendación apropiados es el elemento de la integralidad. Estamos hablando de un gran acuerdo de paz. Y eso significa, como en una compraventa, que si yo voy a comprar una finca y acuerdo con el vendedor que le voy a pagar con mi apartamento, le voy a pedir un plazo para vender un vehículo que tengo, y ese es todo el patrimonio con el que cuento, adicionalmente le voy a dar una plática de unos ahorros que tengo, y le voy a completar con un préstamo bancario. El vendedor no me va a aceptar escriturarme y entregarme la finca y que yo le vaya cumpliendo a pedacitos. Aquí ocurre lo mismo. Obviamente no podemos asemejar la complejidad de la compra de una finca a la obtención de la paz en Colombia. Aquí el problema es mucho más complejo, pero el símil se me ocurre para efectos de demostrarles que la totalidad de los acuerdos de quienes negocian en una mesa de negociación dependen de su incorporación plena o total. Los acuerdos no se pueden fraccionar. Lo que se puede fraccionar son los mecanismos de ejecución dependiendo de cada uno de los acuerdos conforme el principio de especialidad. Pero ninguna de las partes en la mesa va a aceptar que los acuerdos se vayan ejecutando paso a paso en ese gran
recorrido, que significaría la puesta en ejecución de todos los acuerdos de La Habana, sin garantizar totalmente el cumplimiento del todo. En quinto lugar, propongo yo el elemento de la flexibilidad. Por flexibilidad entiendo yo que los mecanismos de refrendación no pueden terminar siendo una talanquera del proceso de paz. Son la forma para poner en ejecución los acuerdos a los cuales se ha llegado. Pero no podemos inventar, crear, ni utilizar de los ya existentes mecanismos que impidan o que se atraviesen o que terminen no permitiendo el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. En ese sentido hay que ser enormemente creativos y revisar a conciencia si los mecanismos institucionales actuales, asamblea constituyente, consulta popular, plebiscito, referendo, son mecanismos atractivos en el sentido de que son flexibles y van a permitir darle cumplimiento a los acuerdos. Porque lo que sí sería muy triste es que ocurra lo que ocurrió en Chipre, y es que después de un largo proceso de negociación se firman unos acuerdos y a la hora de incorporarlos al ordenamiento interno, a la hora de obtener el mecanismo que garantiza el cumplimiento, se perdió todo el esfuerzo porque el pueblo votó por el no. Y aquí hay un enorme peligro de que eso ocurra, como voy a mencionar en el siguiente elemento. Para mí el siguiente elemento que requieren la buena elección de esos mecanismos de refrendación es el elemento de la independencia. Y cuando hablo de independencia, hablo de que la selección de los mecanismos de incorporación al derecho interno o de refrendación bajo la segunda acepción de los acuerdos de La Habana no puede depender de procesos electorales. Y ese es un grave error que hemos cometido en Colombia. Por supuesto que para nadie es un secreto que en Colombia se politizó el proceso de paz. Pero cuando hablamos de que se politizó el proceso de paz, no estamos hablando de una consecuencia obvia lógica de todo proceso de paz. Claro, todo proceso de paz es político. Yo me estoy refiriendo es al hecho de que el proceso de paz ha terminado siendo la bolita de ping-pong de un juego partidista, político, de quienes no están en el conflicto. Es que resulta que quienes están en el conflicto precisamente están en conflicto porque no reconocen la institucionalidad. Luego, no puede ser un juego político de quienes están en la institucionalidad el que termine determinando cómo se van a incorporar esos mecanismos acordados al derecho interno. Por eso yo propongo que lo primero que se debe hacer en este estadio del proceso, antes de seleccionar los mecanismos de refrendación, es lograr un verdadero acuerdo político de las fuerzas del país en torno a la necesidad de obtener esos avales populares y no seguir utilizando temas como por ejemplo el de la justicia transicional, temas como el de cuánta pena se va a cumplir, cuántos días de cárcel o cuántos años o cuántas décadas de cárcel se van a cumplir para que de eso dependa el futuro del proceso de paz. Porque déjenme decirles también una humilde opinión, a mí ese me parece el problema más fácil de resolver. Es que si se acuerdan 5 años de pena, el proceso no dura 5, dura 30. Créanme que eso es más fácil de resolver que resolver los problemas de los pactos en lo económico, en lo social y en lo político. Entonces, el cuántos años, qué clase de pena, ese es un tema relativamente fácil de resolver y que han resuelto en otras latitudes cuando se han enfrentado a procesos de paz. Claro, debemos ser creativos porque no podemos pasar por encima del ordenamiento internacional que ya ha impuesto, conforme los criterios señalados por nuestra jurisprudencia constitucional, algunas limitaciones en tratándose de máximos responsables y en tratándose de crímenes que terminen siendo graves violaciones a los derechos humanos. El otro elemento es el de la anormalidad. Hay que tener en cuenta que los mecanismos que se utilicen seguramente no están en la Constitución ni en la ley. ¿Por qué? Porque es que la Constitución y la ley no están hechas para resolver procesos de paz.
están hechas para condiciones de normalidad. Eso significa que lo adecuado y lo que han utilizado en otras latitudes es crear escenarios jurídicos especiales para épocas de anormalidad que sean mucho más elásticos, flexibles y que consulten los principios a los que nos hemos venido refiriendo, porque sencillamente los mecanismos institucionales que están en la Constitución no sirven, no son idóneos porque son demasiado rígidos. Aquí en Colombia se trató de hacer eso, por un lado con el marco jurídico para la paz y por otro lado con el acto legislativo que trató de flexibilizar los requisitos para el referéndum. Allí me parece que hubo una buena iniciativa, una buena intención, pero el resultado no fue el esperado. Y no fue el esperado porque resulta que en el marco jurídico para la paz lo único que se resolvió fue la posibilidad de que en una ley estatutaria a su vez resolvamos el problema de la justicia transicional, que es uno de los problemas por resolver en los acuerdos del proceso de paz. Los demás puntos no se resuelven a través del marco jurídico para la paz. Y por el lado de la ley estatutaria, que fue modificada en cuanto a los elementos para efectos de conseguir resultados más flexibles en un referendo, pues por supuesto que tampoco hay allí cambios fundamentales. El doctor Gonzalo Ramírez se va a ocupar de ese tema y por eso lo voy a hablar. Otro elemento son las limitaciones del derecho internacional a las que me estaba refiriendo antes, es decir, toda selección de mecanismos de refrendación tiene que tener en cuenta que no puede pasar por encima de las limitaciones que le imponen al Estado colombiano las normas de derecho internacional que han sido incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano y que nacen de todo el sistema interamericano de derechos humanos y de la Corte Penal Internacional. Y finalmente, otro elemento que es donde yo creo se encuentra la solución, y es el estudio de mecanismos institucionales y no institucionales de participación ciudadana. No tenemos que meternos en la cabeza que la única forma de darle participación al pueblo en las decisiones que lo afectan en un proceso de paz es exclusivamente a través de los mecanismos institucionales de participación ciudadana que están previstos en la Constitución y que ya mencioné atrás. Hay otra serie de mecanismos no institucionales que se pueden ensayar. Una marcha es un mecanismo de participación popular efectivo, lo que pasa es que es no institucional. La Constitución del 91 es producto de un mecanismo de participación popular no institucional. Recordarán ustedes la séptima papeleta, no tenía cimientos en la Constitución del 86, fue una iniciativa popular estudiantil que terminó cristalizándose por causas institucionales y ordinarios, y de allí salió una Asamblea Nacional Constituyente que tampoco estaba prevista en la Constitución anterior, y fue la que dio lugar a que tuviéramos la Constitución tan preciada del año 91. Entonces, mi llamado a la atención para finalizar es explorar más los mecanismos no institucionales de participación popular para dotar de avales políticos populares y no avales jurídicos institucionales al proceso de paz. Si seguimos explorando en los mecanismos tradicionales que están en la Constitución, seguramente, como se lo oirán al doctor Gonzalo, no vamos a encontrar soluciones y nos vamos a arriesgar a que nos pase lo que le pasó a la experiencia de Chipre, en donde les narraba, se llegó al acuerdo de paz y luego el freno se obtuvo a la hora de incorporar esos acuerdos en el ordenamiento jurídico interno. Muy amables.